A mí me gustan mucho las cuestiones, sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay muchos alumnos, las cuestiones jurídicas de fondo, de fundamento. Y yo creo que lo que nos encontramos en esta materia, en el deber de no abusar de los propios derechos, es una cuestión sustancial que es la dialéctica entre las soluciones más generales para los problemas o las soluciones más específicas. Algo que yo creo que constituye hoy uno de los principales retos o incógnitas que tiene nuestro derecho y que deberemos abordar más pronto que tarde. No se había abordado esto antes, sobre todo porque se partía de una premisa falsa, que la minoría, que los socios minoritarios, el socio individual es esencialmente bueno y que la mayoría es esencialmente mala, cuando evidentemente esto no es así. Por tanto, tenemos una enorme cantidad de estudios sobre protección del minoritario, protección de la minoría, etcétera, etcétera, pero apenas contábamos con instrumentos que facilitasen mecanismos para defender a la propia sociedad cuando es un socio individual o un socio minoritario el que incurre en un comportamiento abusivo, algo que evidentemente puede producirse. Ni siquiera seguimos sin contar con una normativa adecuada al respecto, o uniforme, porque se habla de tiranía de la mayoría, tiranía de la minoría, accionistas o socios depredadores, o la que creo que se va a acabar imponiendo por influencia francesa, que es la de abuso de la minoría, que también opera como reflejo de la que corresponde a la mayoría. Bien, decía que para mí les decía que lo que más me ha interesado de esto es esa dialéctica entre lo general y lo particular a la hora de resolver problemas jurídicos. Porque nosotros formamos parte de un sistema jurídico que se basa en ideas abstractas. Desde los tiempos de los romanos tenemos principios generales, los vicios de la voluntad, etcétera, y también el abuso de derecho. Y con esto intentábamos resolver un campo muy amplio de problemas. ¿Y qué ocurre? Que desde mi punto de vista, estas ideas generales están en crisis. Están en crisis por una serie de cuestiones. Muy brevemente, yo creo que sería la siguiente. Los problemas son cada vez más complejos. Tenemos leyes como consecuencia cada vez más reglamentistas. O sea, la ley ya incorpora su propio reglamento, se va directamente al caso particular. Y también creo que hay una considerable influencia del common law, una considerable influencia del derecho anglosajón que nos hace olvidar en alguna medida nuestra tradición jurídica de pensar en abstracto para ir directamente al caso concreto. En el derecho societario esto me parece absolutamente evidente y produce una enorme inflación legislativa, además de leyes no muy buenas técnicamente. Recientes reformas del derecho societario, 348 bis, por ejemplo, nos hace pensar cómo verdaderamente hay que volver atrás, un cierto paso atrás, a pensar mucho mejor las cosas y a pensar en ideas más generales. Les voy a poner un ejemplo muy reciente de una materia que me he ocupado. Yo me he ocupado mucho de la normativa MiFID, del derecho de la información del socio bancario. Hay toneladas de normas, reglamentos, bibliografía sobre esto. Y al final esto lo hubiera solucionado un pretor romano con los vicios del consentimiento. Pero bueno, verdaderamente hace falta toda esta construcción absurda, reglamentista, para un asunto que esencialmente es de vicios de consentimiento. Bueno, pues con este planteamiento es con lo que quiero que ustedes se acerquen a esta cuestión de los deberes del socio, porque aquí contamos con dos fórmulas. Una fórmula general, que sería la del abuso de derecho, que consta en nuestro Código Civil, y unas fórmulas específicas en el derecho societario. Y las dos tienen ventajas e inconvenientes. Y estamos en una situación un tanto de tensión entre abordar o prescindir de las fórmulas generales para dotarnos cada vez más de soluciones societarias específicas, cuando yo creo que lo razonable sería conseguir un equilibrio entre las dos. Bien, partimos, por tanto, del abuso de derecho como categoría general, artículo 7.2 del Código Civil. No se lo voy a leer porque todos lo recuerdan. Básicamente, la ley no ampara el abuso de derecho. Y la otra cara de la misma moneda, que sería el artículo 7.1, y es que los derechos deben ejercitarse de buena fe. Y estos son principios que se manifiestan en todo el ámbito del derecho privado. Por citar solo alguna manifestación más, en 1258 del Código Civil o el 57
del Código de Comercio. Bien, hace años se planteó una duda que hoy nos puede parecer un poco tonta, pero se planteó y llegó a los tribunales. ¿Estas soluciones son aplicables al derecho societario? Verdaderamente el derecho societario presenta particularidades que hacen que encaje mal la regla del principio mayoritario con la regla del abuso de derecho. Esto lo desarrollo bastante en el artículo que da origen a esta conferencia y que constará en el libro que ustedes ya conocen. Bien, esto quedó solucionado. Parece evidente que si el artículo 7 está en el título preliminar, es aplicable a todas las ramas del derecho. Y, por tanto, el artículo 7 del Código Civil, el principio de la buena fe, es un marco general perfectamente aplicable en el ámbito societario. Ahora bien, como regla general que es una solución que se aplicará siempre que no existan reglas específicas, reglas especiales para este comportamiento abusivo. Y a mí esta regla general del abuso de derecho me parece especialmente fructífera en el campo societario. La jurisprudencia lo ha puesto de manifiesto, es flexible, es amplia, pero lógicamente presenta inconvenientes que son los que yo quiero sobre todo subrayarles aquí. En principio, se le hizo mucha crítica, una severa crítica fundada a la aplicación del artículo 7 al abuso de derecho al derecho societario, bajo el argumento de que el juez, por este mecanismo, podría llegar a sustituir la voluntad social en la adopción de acuerdos que caen dentro del ámbito de discrecionalidad de la propia sociedad. La crítica tiene fundamento, aunque yo, por la jurisprudencia que he leído, me da la impresión de que los jueces, sobre todo en el Supremo, llegaron a darse cuenta de que en realidad eran una genial maniobra de postulación de parte, pero que en el fondo podría haber en la propia doctrina civilista sobre el artículo 7 del Código Civil mecanismos correctivos. Y rectamente interpretado, la jurisprudencia del Tribunal Supremo llegó a la conclusión evidente de que la aplicación de la regla del abuso de derecho al ámbito societario no implica en modo alguno el establecimiento de un control judicial sobre la libertad de actuación de los socios, ni una injerencia indebida en las políticas estratégicas societarias. Estas las marca libremente la Junta y la actuación del juez en ningún caso conlleva una decisión, una intervención sobre la oportunidad subjetiva de decisiones que competen a la Junta, sino estrictamente sobre su oportunidad subjetiva, esto es, sobre su legitimidad. Pero no cabe duda de que nos encontramos en una materia resbaladiza, porque es muy difícil marcar una frontera clara entre cuándo un socio está ejerciendo un interés legítimo y cuándo está abusando de su derecho. Esto es, con carácter general, extraordinariamente difícil. Y esto es lo que pone de relieve también los límites de la doctrina del abuso del derecho, que, frente a su amplitud y flexibilidad, resulta claro que es insuficiente para solucionar todos los problemas que se presenten en el derecho societario. Sobre todo, como ya les dije antes, porque las peculiaridades del derecho societario implican que deba funcionar la creación de la voluntad social con un principio, con la regla de la mayoría. Y esta regla de la mayoría supone, evidentemente, un frecuente caso de conflicto con los principios generales de la buena fe. En definitiva, aquí de lo que se trata es de lograr un equilibrio muy difícil entre la tutela de los derechos individuales y la necesaria funcionalidad de la empresa, evitando el ejercicio distorsionado, indiscriminado e introspectivo de los derechos sociales. Y para esto es para los que surgen los remedios específicos para combatir los abusos de la mayoría y de la minoría. Pero aquí también nos encontramos con problemas, un problema no menor, y es que todas las sociedades no son iguales. De manera que decir que voy a crear mecanismos específicamente societarios para remediar el abuso de derecho podría implicar que pensaríamos en tratar igual las sociedades abiertas o cotizadas con las sociedades personalistas cerradas o familiares. Evidentemente, esto no puede ser así. Y ese es el principal
el principal problema que presentan estos mecanismos estrictamente societarios. Es extraordinariamente complejo formular mecanismos tuitivos de ámbito general, que sin tener en cuenta, sin tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso particular. No obstante, son necesarios, y aquí también el derecho societario nos ofrece soluciones que van ganando en especialidad progresivamente. Contamos con instrumentos más generales dentro de la propia ley de sociedades de capital que permiten operar con una cierta flexibilidad. Por ejemplo, el artículo 97 de la ley de sociedades de capital, que exige que la sociedad dé un trato igual a los socios que se encuentren en condiciones idénticas. O todos los principios sobre los deberes de lealtad y fidelidad del socio que pueden inducirse del conjunto del articulado de la Ley de Sociedades de Capital y, en definitiva, incluso la propia regla de no ir contra los actos propios, también implícita a lo largo de todo el articulado, puede considerarse una manifestación particular de las exigencias de buena fe. Pero cuando me refiero a remedios específicos, me refiero a estas soluciones para situaciones concretas que han ido apareciendo en todas las leyes societarias de todos los países de nuestro entorno. Unos regímenes parciales que requieren cada uno de ellos un análisis muy pormenorizado que evidentemente no voy a hacer aquí. Y también aquí conviene distinguir entre el abuso de posición mayoritaria y el abuso de posición minoritaria. Voy a referirme sobre todo al abuso de posición minoritaria bajo el presupuesto de que el abuso de posición mayoritaria ha sido suficientemente tratado. Bien, he identificado en el trabajo que he hecho 4 situaciones predominantes de abusos. En el derecho de voto, mediante el ejercicio de minorías de bloqueo, el ejercicio del derecho de información, que es un ejemplo clásico de ejercicio de una labor obstructiva, o el ejercicio del derecho de impugnación. Todos ellos han sido estudiados por la doctrina, aunque buena parte de estos mecanismos han recibido un impulso reciente también en España por la reciente reforma del derecho de sociedades alemán, donde se ha abordado, por ejemplo, la figura del impugnador profesional, que lo han identificado así, que efectivamente existe. Sin embargo, no contamos en nuestro ordenamiento con una adecuada regulación de otros mecanismos que sí se han abordado en la reforma alemana. Por ejemplo, el ejercicio abusivo de otras iniciativas como la solicitud sistemática de convocatoria de juntas generales para asuntos absurdos o imposibles, ilícitos o perjudiciales, o el ejercicio de forma abusiva del derecho del socio a la palabra en la Junta. Son asuntos que sí se han tratado en el derecho alemán y que entre nosotros necesitarían de mayor atención. Bien, y para cumplir estrictamente el tiempo que me han dado, porque todos estamos siendo muy disciplinados, no quiero ser yo el único que no, voy a finalizar con una reflexión que se induce de todo lo que les he dicho antes. A mi juicio, el mecanismo del abuso de derecho es apropiado, es flexible, es efectivo para reprimir las conductas abusivas de los socios y en absoluto debe desdeñarse y debe seguir teniendo un papel predominante y protagonista. Ahora bien, evidentemente es una solución imperfecta e insuficiente en determinados casos y la crítica que hace referencia a que esto aboca a las sociedades a una cierta incertidumbre, dado otro fenómeno que también me preocupa, que debe preocuparnos a todos los juristas, es la cada vez mayor imprevisibilidad de las resoluciones judiciales en España, porque esto es algo que yo cuando empecé en este negocio no era tan acusado como hoy. Hace 25 años, hace 20 años, uno más o menos podía intuir lo que iba a decir un juez en un caso concreto. Hoy día es prácticamente imposible. También quizás por influencia del derecho anglosajón o del juez Garzón o de quien sea, los jueces cada vez quieren crear más derecho. Por tanto, es un argumento de peso decir, oiga, no le puedo dejar un arma tan amplia a un tribunal que además va a adoptar soluciones excesivamente creativas y va a crear una arbitrariedad perjudicial para el necesario desarrollo de la sociedad. Pero, en fin, existiendo ese riesgo, que yo creo que trasciende el asunto que estamos tratando, yo creo que
que el mecanismo del abuso de derechos debe seguir siendo predominante, opera como doctrina de cierre, como solución última necesaria, sin diseñar soluciones específicas que siempre, en algunos casos, podrán solucionar algunos asuntos, siempre que no sean tan nefastamente creadas como el artículo 348 bis u otros ejemplos recientes de malísima técnica legislativa. O sea, para aplicar soluciones de este tipo, mejor quedarnos con el abuso de derecho, porque lo peor que puede hacer el legislador es crear más problemas de los que pretende solucionar. Y evidentemente el legislador en general en los últimos años, y sobre todo en el campo societario, muchas veces, lejos de solucionar problemas, los crea o los agudiza. Y esto es algo que mejor no tocarlo. En definitiva, soluciones buenas, claras, pequeñas, concretas, pocas, y si no, abuso de derecho. Eso es todo. Muchas gracias.